Este programa puede tener lenguaje no apto para todo público, escenas y temas de diferentes conceptos como cultura, social, política y polémica. Pedimos discreción y respeto para todos. Licenciado Agustín Guerrero Castillo, político mexicano, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el secretario general de Morena en Puebla. En marzo de 2015 renunció al PRD, luego de 26 años de militancia en ese partido, y desde agosto del mismo año es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Trabajó muy cercano al exgobernador Miguel Barbosa Huerta durante su gestión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Semblanza Social. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Agustín Guerrero, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Morena en Puebla. Secretario, bienvenido a su programa. Agradecerte, Edgar, la invitación y estamos a tus órdenes. Muchas gracias, secretario. Y me gustaría comenzar esta entrevista con un tema muy importante. Recientemente se acaba de aprobar el Plan B. Muchos no conocen este Plan B y precisamente me gustaría preguntarle ¿en qué consiste este Plan B o cuál es su objetivo? Mira, nosotros teníamos una preocupación inicial, que era el de presentar una propuesta integral de régimen político en nuestro país. Lo que hoy tenemos en la Constitución de la República es un diseño que el Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD, aprobaron en el 2014. La última reforma electoral integral fue la del 2014, y esta reforma es lo que nosotros conocemos como los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición partían de un supuesto básico, que es desde 1995 hasta el 2014, durante 20 años, en México ya no hubo mayorías absolutas en los procesos electorales. Ningún presidente de la República había sido electo o fue electo ni por el 45% de los mexicanos, ni por el 40% de los mexicanos. La mayoría de ellos fueron entre el 33, 38%, el de mayor votación, que fue Vicente Fox, ¿no?, en el año 2000. Pero Calderón en el 2006, Peña Nieto en el 2012, fueron del orden del 33, 34%. Y lo mismo la Cámara de Diputados. Desde 1997 ya no había un partido mayoritario que por sí solo tuviera la mitad más uno de los diputados y de los senadores. Entonces, ¿cuál fue la lectura que hizo la alianza del PRIAN? Que la normalidad democrática en nuestro país era el acuerdo de las minorías más grandes. Para garantizar la gobernabilidad política de un país se requiere una mayoría con cierta estabilidad en las cámaras, ¿no? Y si ningún partido por sí solo te da el 50% más uno, necesitas la alianza de uno de 35 con otro de 30 y tú ya tienes resuelta la gobernabilidad. Por eso nosotros hablamos del PRIAN, que aunque se presentan distintos, en realidad representan los mismos intereses, y por eso han votado consistentemente igual, pues desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado hasta ahora. O sea, ¿por qué? Porque representan lo mismo. 2018 representó un parteaguas a esa visión, porque en 2018 tuvimos un presidente que obtiene el 53% de la votación y un partido, Morena, que por sí solo tiene la mitad más uno en la Cámara de Senadores y la mitad más uno en la Cámara de Diputados. Es decir, tiene mayoría absoluta. Dicho llanamente, no requiere una alianza para sacar adelante, por ejemplo, el presupuesto y para sacar adelante todas las reformas de leyes. Requiere una alianza para hacer reformas constitucionales, que son de 2/3 partes. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes a partir del 2018 para acá? Que efectivamente en México sí hay mayorías, que lo que se vivió durante 20 y tantos años respondió a una realidad, pero que la realidad que hoy tenemos es distinta. Y entonces eso nos lleva a repensar un régimen político distinto. Por eso presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa de reforma constitucional, al 41 constitucional, que requería 2/3 partes de los votos para poderlo sacar adelante. No se tuvo. Morena no tiene 2/3 partes, tiene 50 más 1, pero no 2/3 partes. Y esa parte que nos faltaba, no estábamos dispuestos a ir a negociarlo con el PRI o con el PAN, esos votos para alcanzar las 2/3 partes, porque la reforma que nosotros estamos planteando pues va en contra de los intereses de esos partidos, ¿no? Es una reforma que modifica al árbitro electoral,
al Instituto Nacional Electoral de fondo. Es una reforma que también transforma el régimen de partidos políticos. Es una propuesta que genera un nuevo régimen desde los gobiernos municipales, la integración del Congreso y de los congresos estatales. En la propuesta nuestra había una reducción sustantiva de diputados, pasaban de 500 a 300, y de senadores de 128 a 96. Bueno, esa es nuestra propuesta inicial, de saque. No alcanzamos las 2/3 partes y entonces se presenta el Plan B, una segunda iniciativa de reformas, pero ya a nivel de leyes. A nivel de leyes, ya no puedes modificar el régimen político desde las leyes sin tocar el 41 constitucional. Entonces, es una reforma básicamente administrativa que busca generar economías en las actividades del INE y de los organismos estatales electorales. En 2014, en esta reforma que comento, los organismos electorales estatales que eran nombrados por los congresos de los estados pasaron a ser oficinas del INE. Hoy los OPLES, como se conocen en todo el país, son oficinas del INE. Es el Consejo General del INE el que nombra a los integrantes de los consejos y de las juntas locales y distritales de los OPLES, de los institutos estatales electorales. Entonces, las funciones y las facultades que tenían anteriormente los OPLES, que le daban los congresos estatales, eso desapareció, ¿no? Ahora son simplemente órganos administrativos que tienen reducidas sus funciones a prácticamente nada. En el caso de los OPLES, su función más importante es el registro de candidatos. La definición del ámbito de la elección, o sea, la distritación, es del INE. El instrumento para participar, para votar, la credencial del elector, es federal. Los funcionarios de casilla que se van a encargar de llevar adelante la jornada electoral, los pone el INE, los selecciona el INE y los capacita el INE, ¿no? La ubicación de las casillas lo define el INE. Toda la papelería electoral la define el INE, las boletas, las actas, todo el INE. Entonces, ¿los OPLES qué hacen? Registrar a los candidatos locales, porque los federales se registran en el INE y en la noche de la elección juntar las actas locales y hacer el cómputo, ¿no? Y hasta ahí se acaba. Esos órganos tienen una existencia permanente de 3 años. Haya o no haya elecciones, nosotros tenemos que considerar en el presupuesto del Estado una partida para el gasto que requieren a lo largo de todo un año, 2 años, 3 años, y realmente nada más funcionan cuando arranca el proceso electoral. ¿Qué proponemos nosotros? Pues que todo eso que no tiene ninguna retribución a la sociedad pase al INE y que el OPLE nada más aparezca para el proceso electoral, para las funciones que tiene en este momento, y que todo ese dinero que no tiene una retribución a la sociedad, pues se regrese a la sociedad, ¿no? Regrese a la sociedad. Entonces, de esa forma, podemos decir que también existe un cambio de régimen. Hay un cambio de diseño electoral, no tanto de régimen. El régimen tiene que ver con los partidos, con la representación de los ciudadanos, pero esa es una economía importante. Hay otra... Podemos decir que precisamente esta reforma, que es el Plan B, va más enfocada en el tema administrativo. Es una reforma administrativa de las instituciones electorales que pueden generar hasta 5,000 millones de pesos. Ya en la reforma vamos ubicando diversos nichos. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel federal, en todos los distritos, en los 300 distritos del país, aquí en Puebla ahora son 16, teníamos 15, ahora van a ser 16 distritos electorales, tenemos 2 oficinas federales, la oficina de la Junta Distrital Electoral y la oficina del Registro Federal de Electores. Muy bien, secretario, justamente hablando de temas electorales, estamos en un momento que hace unos días en Estados Unidos, ya vamos a hablar un poquito más específico de este tema, declararon culpable a Genaro García Luna. Este personaje pues fue el encargado de nuestra seguridad durante el sexenio de Fox y sexenio de Felipe Calderón. ¿Cree usted que habría que responsabilizar a estas 2 personas? Totalmente. Los responsables de García Luna, de sus actos, son los presidentes de la República que lo designaron, ¿no? Ellos son los que le dan el nombramiento y los que le dan el respaldo y los que lo sostienen en su cargo durante 6 años del sexenio de Fox y 6 años del gobierno de Calderón. A lo largo de esos 12 años hubo múltiples denuncias de abusos, de excesos, de montajes, de tortura, ¿no?
de García Luna y de todo su camarilla, y los presidentes lo sostuvieron. O sea, hicieron oídos sordos a todas esas denuncias y lo sostuvieron. Entonces, son responsables de lo que hizo García Luna, porque no pueden alegar que no sabían cuando fueron públicas las denuncias a lo largo de los 12 años, ¿no? No hasta el final, sino durante el ejercicio hubo estas denuncias. Entonces, son responsables. ¿Qué me parece que debe ser lo procedente? Mira, al final fue la justicia norteamericana la que encuentra culpable a García Luna. A García Luna lo contratan para declararle la guerra al narcotráfico, y hoy nos dice la justicia estadounidense que él es un narcotraficante, que las acusaciones que se le presentan son válidas, que es culpable y por lo tanto él es un narcotraficante. Entonces tenemos un absurdo. Para enfrentar al narcotráfico contratan a un narcotraficante. ¿Y quién fue eso? Vicente Fox y Felipe Calderón. Entonces, ¿qué creo yo que ahora es lo que debería de ocurrir en nuestro país? Es que sea la justicia mexicana la que llame a cuentas a Vicente Fox y a Felipe Calderón, ¿no? No tiene por qué ser la justicia norteamericana, como ya fue el caso de García Luna. De ese caso, de ese juicio de García Luna, tenemos los suficientes elementos y las suficientes pruebas para que la Fiscalía de la República, la Fiscalía General de la República, abra un procedimiento de investigación y cite a comparecer a los expresidentes. De antemano, Felipe Calderón ya se pronunció, hizo una publicación donde él dice que en ningún momento sabía y que precisamente nunca iba a ocupar la banda presidencial o el tema presidencial para estos fines, ¿no? Con los fines que Genaro estaba... Pues que lo declara ante la justicia, que lo que haga esto de que hace una carta y piensa que ya por eso está libre de alguna responsabilidad, es totalmente una ingenuidad, ¿no? Es claro que el señor tiene una responsabilidad. Él mismo lo reconoció hace algunas semanas, que si el juicio de García Luna lo declaraba culpable, él iba a asumir su responsabilidad. Así lo dijo a Latinos, ¿no? A ese medio. Entonces, pues que asume esa responsabilidad. Ahora, no necesitamos que él de motu propio lo asuma públicamente, que lo debería de hacer, sino para eso tenemos instituciones en la República que tienen esa función. La Fiscalía General de la República tendría que abrir un expediente en lo inmediato a partir de los elementos de prueba que da el juicio de García Luna, y sobre esa base citar a comparecer a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Justamente todo esto pasa previo al 2024. Estamos a la vuelta de la esquina de este proceso electoral muy próximo que está en el año 2024, y me gustaría también preguntarle, hablando ya un poquito más en el tema local aquí en Puebla, recientemente un periodista reveló que el hoy actual diputado federal Ignacio Mier busca ser candidato a gobernador para Puebla y que su dupla sería el exalcalde Tony Gali. ¿Hay la posibilidad de que Morena le abra las puertas a Tony Gali? No, de ninguna manera. No hay ninguna posibilidad de que un personaje como Tony Gali pueda ser candidato de Morena. Nosotros tenemos muy clara nuestra declaración de principios. En el estatuto del partido hay candados que condicionan el ingreso de personajes como Tony Gali, y no hay manera de que él pueda ser candidato de nuestro partido. Y hablando un poquito ya en tema de candidatos, sabemos que Morena para su elección de candidato hay una encuesta, habrá una encuesta. ¿Quiénes están considerados en la encuesta para ser candidato a gobernador aquí en Puebla? Mira, nosotros estamos en un proceso de selección de nuestra candidatura presidencial. Ahora mismo, en el mes de julio, se estará emitiendo la convocatoria pública para que todos los que aspiren a representarnos se registren, y iniciaremos un procedimiento de encuesta a nivel nacional para esta candidatura, que esperemos que esté resuelta a más tardar la última semana de noviembre. En el ínter de este proceso, que va de julio a noviembre, seguramente hacia el mes de septiembre, hacia el final de septiembre, el Comité Nacional de Morena va a informarnos a los miembros del partido y a la sociedad de los 9 estados que van a estar en renovación sus gobernaturas en el 2024, en qué estados van mujer y en qué estados van hombres, ¿no? Deben de ser 5 mujeres y 4 hombres. Y una vez que se define el género que va a participar en un estado, se abre la convocatoria, se emite una convocatoria. Entonces, por poner un caso, si se menciona
que Puebla, el candidato será hombre, solamente se pueden registrar compañeros de ese sexo para ser candidatos de Morena. Pero igual, si nos dicen, de los 9 estados, Puebla cayó en la condición de que la candidatura es de mujer, pues solamente se registrarán mujeres, o sea, se abre una convocatoria para eso. Entonces, ese punto lo tenemos que esperar, ¿no? De aquí a septiembre. Una vez que tengamos esa definición y terminando el proceso nacional, se va a emitir la convocatoria para quienes tengan interés de participar en la candidatura de Morena a la gobernatura. Ahorita hay muchos compañeros y compañeras que han levantado la mano, que han recorrido el estado, que han manifestado abiertamente su interés. Nosotros respetamos eso, es su derecho constitucional aspirar a representar a la ciudadanía, y ya vendrá el momento de la convocatoria, y sobre los nombres que se registren, estaremos nosotros valorando si vamos a realizar una sola encuesta, y en una encuesta resolvemos todo el tema, o 2 encuestas, una primera que sea un filtro, dependiendo del número, o sea, si se te registran 10, 12, 15 personas, bueno, pues hacemos un filtro para que a una segunda encuesta, pues ya nada más participen 3 o 4, los más consistentes, ¿no? Los más fuertes. Entonces, eso lo sabremos cuando abramos la convocatoria y veamos cuántos son los Muy que bien, se entonces registran. primero se va a definir el género en Puebla. Primero el género. Segundo, el número de participantes, ¿no? El universo de participantes. Sobre ese universo ya se definirá si es una sola encuesta o nos vamos a 2 encuestas. Y la idea es que podamos tener resuelto este proceso los primeros días del próximo año. Perfecto, secretario. Secretario, ya estamos en este tema electoral. Dentro de la competencia electoral, hablando de otros partidos políticos, se escucha también un nombre que en este caso en Puebla, Eduardo Rivera, hoy actualmente alcalde de Puebla Capital. ¿Es de preocuparse para Morena, Eduardo Rivera? No, no nos preocupa. Tenemos una ventaja, digamos. Ya sabemos que él va a ser el candidato de la oposición. No hay en este momento en Puebla un personaje que concite más apoyos dentro de la oposición. En esa alianza PAN, PRI, PRD, de esos 3 partidos, el PRD no tiene ni siquiera a quién apuntar para que aspire a la gobernatura. En el caso del PRI, hay varios nombres que se han comentado, pero ninguno de ellos tiene el nivel de respaldo que muestran las encuestas con Eduardo Rivera. Entonces, ellos ya tienen resuelto su candidatura. Eso es una ventaja y desventaja, porque falta mucho para el proceso electoral y no hay paraguas que esté protegiendo. Todas las cosas negativas que sucedan las va a cargar Eduardo Rivera, ¿no? Pero yo creo que él va a ser el candidato, si no, nosotros ya lo damos por sentado, él es el candidato de oposición a la gobernatura, y en cualquier combinación, los compañeros, compañeras que aspiran en este momento a representar a Morena, en cualquier combinación, en un careo de alianza, la alianza Morena, PT Verde, ¿no? Con la alianza PAN, PRI, PRD, en cualquier combinación, traemos una diferencia importante, de 8 a 10 puntos, dependiendo la encuestadora, y de personajes igual. La marca Morena tiene el suficiente respaldo por sí solo, que hace que nuestros aspirantes compitan en condiciones de mayoría sobre Eduardo Rivera. Entonces eso nos da cierta tranquilidad y nos coloca muy claro nuestra agenda. Vamos a resolver el tema de la candidatura bien, con reglas claras, con un procedimiento claro, objetivo, con un procedimiento democrático, y por otro lado la tarea del partido es de consolidar la estructura de liderazgos, de organización de Morena en todo el estado. Claro, hablando de estructura y precisamente de Morena, recientemente hubo una reunión de el líder nacional de Morena con algunos alcaldes, con algunos diputados locales y federales, donde pues el mensaje importante pues fue la unidad de Morena en Puebla. ¿Existe realmente una unidad en Morena aquí en Puebla? Digo, se habla de una fragmentación después de la muerte de nuestro exgobernador Barbosa. Mira, estamos nosotros en una etapa de transición. Morena surgió con un solo objetivo: ganar la presidencia de la República para Andrés Manuel, con Andrés Manuel López Obrador. Ese fue el objetivo del 2012 al 2018. Toda la unidad de Morena, la única razón de ser era Andrés Manuel López Obrador. En este tiempo
se han ido ganando gobiernos, se ha ido creciendo. Hoy más de 2/3 partes del país, de los estados de la República, son gobernados por Morena. Morena tiene la mayoría de 20 congresos estatales. Es una condición totalmente distinta. Y además, Andrés Manuel ya anunció que él se va el próximo año, que él abandona la vida pública, la vida política, ¿no? Que se va a su rancho y que se va a dedicar pues, a su vida personal. Entonces, en esta etapa, por eso digo que es de transición, estamos llamando a la unidad de Morena en torno al proyecto, ya no solo en torno a la persona. Lo que nos queda de actividad pública de Andrés Manuel es nuestro principal dirigente, pero también al mismo tiempo ya es en torno a un proyecto. Entonces, todos aquellos compañeras, compañeros que participamos en Morena, nuestra unidad está en función de articular, de tener una actitud consecuente con el proyecto de Morena. El proyecto de Morena es lo que ya el presidente ha planteado estos 4 años. Nuestra obligación ahora es consolidar ese proyecto y profundizarlo, ¿no? Ir más abajo en los próximos años. Entonces, ese es el punto de encuentro, el proyecto de Morena. Todo aquel que se acerque con nosotros, que ya participa en Morena, lo que es un militante que promueve las causas de Morena, promueve el proyecto de Morena, y eso es lo que nos articula. Muy bien. Hablando de algunos personajes políticos, precisamente como usted lo acaba de mencionar, ahorita el proyecto es Morena y llama a esa unidad, ¿no? Al proyecto. Hay algunos actores que no están renunciando a su partido. ¿Hay la posibilidad de que puedan entrar a Morena? Sí, claro. O sea, nosotros tenemos una condición muy, muy particular que te da la política. La victoria siempre atrae. En cualquier aspecto de la vida, pero en la política más, ¿no? Si tú tienes un partido que se ha vuelto ganador consistentemente, tiene buenos resultados, la gente, los jóvenes que de pronto tienen ganas de participar en la política, o gente que ya tiene años en la política, pues voltea hacia el que está dando los mejores resultados. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso en el cual varios liderazgos que han militado en otros partidos, o incluso que son gobierno por otros partidos, que llegaron a ser presidentes municipales o regidores por otros partidos, se han acercado con nosotros, estamos entablando pláticas de manera respetuosa, institucional, y sí hemos tomado la decisión de que si en las siguientes semanas, en los siguientes meses, personajes que no estuvieron con nosotros, pero que hoy quieren sumarse y respetan el proyecto, los documentos básicos de nuestro partido, adelante, ¿no? Entonces, vamos a tener varias de estas personajes, liderazgos, que en las próximas semanas va a ser público que se han incorporado a Morena, que se van a seguir incorporando a Morena en este proceso. En este proceso. Sí. Pues creo que nos está dejando todo muy claro, secretario. Secretario, para ir finalizando esta entrevista, me gustaría preguntarle, ¿a qué aspira Agustín Guerrero? Mira, ahorita mi responsabilidad es que las cosas salgan bien. Venimos de un Morena muy caótico. Los anteriores dirigentes fueron electos en el 2015, duraron en su cargo 7 años, se perdió la vida institucional de Morena, no había reuniones de los órganos dirigentes, ni del comité, durante 7 años, ¿no? No hubo una vida institucional, no hubo una dirección que se hiciera cargo de la línea política, de la política de alianzas, de darle seguimiento a los gobiernos. Hubo un vacío. Y el año pasado, en agosto, participaron 115,000 poblanas en este proceso de renovación. Entonces, nuestro primer reto es que esos 115,000 poblanos que tienen puesta su confianza en Morena se organicen, estén bien organizados en sus comunidades, en sus pueblos, en las secciones electorales, para estar listos para el 2024 y tener una selección de candidatos que no nos represente fracturas, que no nos represente divisiones. Vamos a tener un universo muy grande de candidatos. Hay que armar 217 planillas municipales, muchos aspirantes para los 26 distritos locales, los 16 federales. Entonces, todo ese universo de aspirantes, de intereses diversos, pues requerimos llevar adelante ese proceso sin que haya fracturas, sin que haya divisiones, sin que haya problemas. ¿Cómo lo pensamos hacer? ¿Cómo yo en lo personal estoy comprometido con eso? Haciéndolo todo con mucha claridad, con apego a la legalidad, que los compañeros, las compañeras sepan de antemano cuál es la ruta, cuáles son los requisitos que van a tener que cumplir para ser candidatos,
cuál va a ser el procedimiento para la designación de cada candidato y cuáles son sus derechos en el caso de que tengan alguna inconformidad por el procedimiento que ellos puedan ejercer. ¿Para qué? Para que tengamos la garantía de que quien nos vaya a representar sean los mejores en cada territorio, en cada lugar. Aquí no va a haber dedazo, no estamos apartando el lugar a nadie, no estamos cuidando la banca para que alguien venga y diga, no, cero. Todo aquel, tanto los que están ahorita en la casa, como otros que en el proceso puedan sumarse y aspirar con nosotros, se van a sujetar al mismo procedimiento. Y este procedimiento es el respeto al marco estatutario estricto, el respeto al marco legal constitucional y sobre todo a las causas y principios de Morena. Nosotros necesitamos que nuestros candidatos se deban a la militancia. Pues, secretario, le agradezco muchísimo por su tiempo. Esperamos que en algún otro momento posterior y durante la etapa electoral pues podamos tener otra entrevista. No, te agradezco muchísimo, Edgar, y claro que sí, cuenta con ellos, estamos para servirte. Muchas gracias, secretario. Pues nos vemos en la siguiente entrevista, amigos. Hasta luego.